Uno de los problemas que tenemos habitualmente son las fechas. Es decir, el señor Bill Gates pensó que las fechas tenían que ir con barras y el señor Saab pensó que las fechas tenían que ir con guiones. Y aunque no eran amigos, pues hay muchas veces que tenemos problemas con las fechas. El objetivo es que cualquier dato que yo trabaje en Excel, cualquier dato que me llegue, el objetivo sería que siempre el Excel me lo reconociera como una fecha. Si me lo reconoce como una fecha el Excel, quiere decir que quedará alineado a la derecha y con las barras. Si yo tengo un valor de fecha o un número, es lo mismo, es decir, son dos números. El primero, la fecha, tiene formato de fecha, pero es un número, y el segundo tiene formato de número y es un número. Si yo a este 1, botón derecho, le digo formato de celda y le digo que quiero que sea fecha, fijaros que me pone el 1 del 1900. Y si una fecha le pongo que es formato de número, me está colocando en 43.000. ¿Por qué? Porque el día 1 del 1 de 1900 es el número 1. A partir de aquí él va sumando. Yo si por ejemplo le pongo un 0,25 es un número. Si le pongo formato de celda, le pongo es una fecha hora. Por ejemplo, voy a buscar una fecha y le voy a buscar que me ponga la fecha y la hora. Fijaros que me pone el 1, el 0, ¿vale? Si en lugar de 0,25 le pongo 1,25, que me pone el 1 del 1900 a las 6. ¿Por qué? Porque es el 25%. Es decir, el que hace los números enteros son los días y los decimales son las horas. El 0,25 serían 6 horas, el 0,50 12 horas, el 0,65 serían 18 horas y el 2, que sería el 100%, sería ya las 24 horas. ¿Esto qué implica? Que realmente todos son números. Que lo vea con un formato u otro, eso es indistinto, pero todos son números. Con esta introducción, que es importante para la gestión de las fechas, vamos a poner ejemplos. Yo, por ejemplo, tengo unos vencimientos. Por ejemplo, el día 5 del 2020. Si yo arrastro, me está haciendo un correlativo. Y aquí me está diciendo, oye, te estoy haciendo una serie de relleno. ¿Por qué hace esto? Porque es una fecha. Es decir, si yo vengo aquí, tengo un valor número 1 y lo arrastro, me hace lo mismo, pero me está copiando la celda, no me hace serie de relleno. ¿Por qué? Porque esto es un número con formato de número. Si yo pongo dos valores, sí que si selecciono los dos, él detecta que hay una relación matemática y por tanto sí que me hace la serie. Pero si solo hay un valor, no hace la serie, hace un copiar-pegar. Por eso las fechas trabajan un poco distinto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una fecha del día 16 del 5 del 2020 y le digo el 23 del 5 del 2020, que son dos sábados, si yo selecciono estas dos fechas y arrastro, él me está haciendo más 7, más 7, más 7, porque hay dos fechas. Si solo hay una, solo me haría una. Son cosas que hay que conocer de las fechas y por eso lo vemos aquí. Vamos a empezar con las funciones de fecha-hora. Yo en este caso, las funciones de fecha y hora podemos ir con el fx y a las de fecha y hora, o podemos ir a través de las fórmulas, y aquí en las fórmulas podemos ir a las funciones de fecha y hora. Vamos a coger la función año. Vamos a coger la función año y vamos a través de aquí le decimos número de serie, es la fecha. No sé por qué le pone número de serie, pero es qué valor queremos conseguir el año. En este caso le decimos que de esta fecha que tenemos aquí queremos el año. Si aceptamos, ya tenemos aquí el año colocado. Igual que tenemos año, tenemos mes, tenemos día, tenemos hora, tenemos minuto y tenemos segundo. Si venimos aquí y le digo que quiero la función día de esta fecha de aquí, si yo acepto, me está diciendo el día 5, el 6, el 7, el 11, el 16. Repito, hay la función año, la función mes, la función día, hora, minuto y segundo.
¿El día para qué me puede servir? Por ejemplo, para las quincenas. Saber si una venta se ha hecho en la primera quincena o en la segunda. Si en lugar de tener la función año, si en lugar de tener una fecha yo tuviera, por ejemplo, hay una función que es hoy, que vengo aquí, función hoy, que me dice que no tiene argumentos y me devuelve la fecha actual. Si yo acepto, me está devolviendo la fecha actual que estamos trabajando. Si en lugar del hoy tenemos el ahora, en lugar de devolverme la fecha, me devuelve la fecha y la hora. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo trabajar una fecha o una fecha hora. Lo que os decía, tenemos la función año, mes y día. También tenemos la función hora, minuto y segundo. Si yo tengo una fecha con hora y yo hago la función hora, ¿yo qué podría saber? Por ejemplo, si hago una descarga de SAP o de una herramienta de gestión, cada operación queda registrado a qué fecha y qué hora se ha hecho. Por tanto, yo con la función hora podría saber si se ha hecho por el turno de mañana, de la tarde o de la noche. Aparte de estas funciones básicas, antes de seguir con las funciones, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la fecha es un número y, por tanto, si este número yo tengo un 43.000 o tengo un 53.000, yo puedo sumarlos y puedo restarlos. Sumar dos fechas no tiene sentido. Sumar un 43.000 y pico con un 43.000 y algo no tiene sentido. Pero restarlas sí. Si yo hago una diferencia de esta fecha menos los vencimientos, me está devolviendo los días que faltan o los días que han pasado respecto a estas fechas aquí. Estas dos fechas, el hoy y el ahora, hoy es 16, pero mañana cuando abra el Excel me pondrá 17 y de aquí a un mes me pondrá 16 y el 6. Por tanto, estos valores me irán variando. Estas funciones de aquí tienen sentido cuando yo las utilizo para compararlas contra fechas de entrega, fecha de vencimiento, etc. Aparte de estas funciones básicas, ¿qué más funciones? Tenemos el día SEM, que me devuelve el día de la semana. Si yo vengo a las funciones de fecha y hora y le pongo día SEM y le digo número de serie, quiero esta fecha de aquí, el segundo parámetro es el tipo. ¿Por qué me coloca esto? Porque yo le puedo indicar que la semana empieza con domingo o empieza con lunes. Si vamos a la ayuda veremos que la semana podemos hacer que empiece cuando queramos, ¿vale? En este caso normalmente ponemos 2, que es cuando empezamos el lunes. Si estuviéramos en Inglaterra pondríamos que la semana empieza en domingo, por tanto pondríamos un 1. Si le ponemos un 0, la semana empezaría en lunes 0. Si yo acepto, yo aquí ya estoy viendo que estos días que tenemos aquí, los días de la semana que es. ¿Esto que me permite saber si una venta se ha hecho en laborable o en fin de semana? O si se ha hecho a principio de semana o al final de semana. Aparte de aquí, tenemos también otra función que es el número de semana. Es decir, yo me interesa saber estas fechas, en qué número de semana será una entrega, será un pago, etc. Venimos aquí, tenemos número de semana. Este número de semana, número de serie sería la fecha. Aquí el tipo de vuelta me dice un valor entre 1 y 2. Es lo mismo que decíamos antes, si la semana empieza en lunes o en domingo. Si yo acepto, me está devolviendo el número de semana de estas fechas de aquí. Fijaros que si esto tuviéramos las ventas o las compras que hemos realizado, podríamos saber simplemente con la fecha de la compra qué día de la semana se hizo, qué número de semana se hizo, si restamos fecha de compra respecto a fecha de pago respecto a fecha de vencimiento, podríamos saber cuánto tardo yo en hacer entregas desde que me lo piden hasta que lo entregamos, cuánto tardo en hacer pagos, etc. Estas funciones aquí son las básicas. Hay algunas más, como por ejemplo Días Lab, que me permite saber los días laborables que hay entre dos fechas. Hay otra, por ejemplo, ISO num de semana, que me permite saber este número de semana, pero con la versión ISO. Es decir, según la ISO, las semanas, los números de semana, necesitamos que sean más de 3 días laborables, si no recuerdo mal. Entonces, con el num de semana me devuelve, si el día 1 de enero cae en domingo, pues me devolverá el día 1 en la primera semana y el 2 en la segunda semana, pero si le pongo ISO num de semana, el día 1 me lo pondrá
en la semana 53 del año anterior y el día 2 me lo pondrá en la primera semana del año actual. A partir de aquí vamos a seguir viendo más funciones. El objetivo es, como os decía en otros vídeos, ir viendo cómo podemos ampliar las columnas de análisis, primero con las funciones de texto que hemos visto anteriormente, ahora con las funciones de fecha y seguiremos viendo más funciones.